quería presentar este mismo material. Creo que eso es importante por nosotros como iglesia, pensando históricamente cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha pasado por tiempos donde fue necesario de definir y ser más precisa acerca de ciertas doctrinas, porque en lo general las iglesias estaban desviando, o en este caso primeramente una iglesia que estaba siendo infectado y juntando con el Estado. Entonces, pero cuando pensamos en las cosas históricas y cosas de la iglesia, y la historia de la iglesia y las cosas que los pastores han trabajado para cuidar o purificar entre la historia de la iglesia, es importante reconocer que si no estamos viendo lo que el Señor ha hecho históricamente entre su iglesia, podemos repetir lo mismo una que otra vez. Podemos aprender entonces de los que han servido antes que nosotros. Pues hoy día parece que muchas iglesias evangélicas tienen una alergia a la idea de proclamar con precisión y pasión las doctrinas bíblicas, o sea, las enseñanzas reveladas por la palabra de Dios. Aunque no han abandonado completamente el uso de la Biblia, tristemente muchos han adoptado una actitud que minimiza la importancia de la Biblia, o que usan la Biblia en tal manera que abusan el texto de las Sagradas Escrituras para proclamar ideas ajenas de la palabra, de la intención original de los autores quienes escribieron bajo la inspiración del Espíritu de Dios. Es común aún entre algunas iglesias escuchar a las personas decir que no enfatizan una posición doctrinal, sino solamente la Biblia. Pero en el momento que pregunta un poco más profundo sobre lo que las personas creen acerca de la Biblia, lo que la Biblia enseña, es obvio que solamente hay un conocimiento superficial de la Biblia y lo que dice la Biblia y lo que enseña la Biblia. Hay otras personas que declaran orgullosamente que no quieren estudiar la doctrina porque la doctrina de vida. En un sentido es verdad. La doctrina bíblica divide entre las ovejas y las cabras, entre los creyentes y los incrédulos, entre los que son verdaderos y los que son falsos, en lo que es verdad y lo que no es verdad. Cuando estudiamos la palabra de Dios y buscamos interpretar la Biblia a la luz de la Biblia, tomando en cuenta el contexto de cada texto para conocer la verdad de la palabra, vamos a entender qué es la intención de Dios, qué fue la intención de los autores originales escribiendo en su tiempo, guiados por el Espíritu de Dios. Y mientras acercamos la verdad y aceptamos la verdad, vamos a encontrarnos unidos con los demás, unidos con la doctrina bíblica, con lo que enseña la palabra de Dios. Por eso fueron dados a la iglesia los pastores y los maestros, como dice Efesios 4, 12 y 13. ¿Alguien puede leer Efesios 4, 12 y 13, por favor? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, dados a la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y aquí cuando dice la fe, no está hablando de la fe como la confianza en Dios solamente, está hablando de fe como usamos en lo que enseña la palabra, una declaración de fe, por ejemplo. La fe fue mencionado aquí también en este mismo forma habló Judas en su carta, versículo 3 y 4 aún. Amados,
por el gran empeño que tenía escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. La fe, la doctrina, este cuerpo de enseñanza que tenemos en la palabra de Dios. En la misma manera que sea importante entender el contexto de cualquier texto bíblico que vamos a estudiar, entendiendo un poco mejor el contexto histórico de la Reforma, nos apoya a entender las 5 solas que salieron de la Reforma, o sea, el nuevo descubrimiento o énfasis en 5 doctrinas que dejaron profundamente su marca en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la dirección que ella fue llevado entonces. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo empezó en Jerusalén el día de Pentecostés, recordado en Hechos capítulo 2. Y bajo el liderazgo de los apóstoles y después los pastores, la iglesia se extendió de Jerusalén entre todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entre los primeros siglos, después de los apóstoles, había fuertes pastores reconocidos como los padres de la iglesia, que apoyaron a la iglesia en consideración de cómo entender y aplicar la doctrina apostólica. Fueron varios concilios donde escribieron credos y confesiones de la fe, o sea, declaraciones de la doctrina bíblica para apoyar a la iglesia a reconocer y rechazar falsas enseñanzas que infiltraron a la iglesia en algunos lugares. Entre los primeros siglos de la iglesia había muchas cosas muy buenas que pasaron, pero también otras cosas que afectaron a la iglesia negativamente. Había una división grande entre la iglesia en el oriente y la occidental, la iglesia occidental, y entre otras cosas que no podemos tomar tiempo ahorita para mencionar. La cosa más importante para nuestro enfoque ahora es notar la manera que la iglesia empezó a centrar el poder fuera de las iglesias locales y eventualmente centrado el poder en Roma, por lo menos en lo que era la iglesia occidental. La iglesia también pasó por tiempos donde había mucha persecución y otros tiempos donde los líderes políticos favorecieron el cristianismo, por lo menos el cristianismo por nombre. Entre los tiempos que el gobierno favoreció a los cristianos y aún declaró ilegal no ser cristiano, muchos profesaron fe en Cristo. Profesaron por lo menos. Fue legal no. Como resultado había una mezcla entre el poder del Estado y la iglesia. Los políticos incrédulos tomaron poderes entre la iglesia organizada y los líderes de la iglesia organizada usaron el poder del Estado para mostrar su autoridad sobre la gente. Aunque todavía existieron iglesias locales que no fueron bajo la jerarquía de los obispos levantados, la corrupción fue tremenda entre la iglesia centrada en Roma. Fue como un río con tributarios entrando, contaminando, y hasta a veces el río fue tan contaminado que cesó de ser un río de agua puro. Esa mezcla de la iglesia con el Estado eventualmente llegó a ser lo que es ahora la Iglesia Católica Romana. Una fuerza poderosa, corrupta, que dejó la fidelidad de la doctrina y las prácticas completamente ajenas de la palabra de Dios ahora. Esta es una breve y rápida historia nada más para llevarnos al contexto de la Reforma. Enseñé la historia de la iglesia una vez en Brasil hace unos, creo que 10, 11 años, tomando una semana, 5 horas cada noche, y eso es en unos minutos rápidos. Esa es una breve y rápida historia para tener el contexto de donde vamos a hablar. Antes que la Reforma podemos ver cosas como la idolatría de adorar a María,
mucho misticismo, las divisiones entre la política de la iglesia, y había un fuerte proyecto de construir edificios y basílicas en Roma. Y con la necesidad de dinero a edificar Roma, entró la doctrina de purgatorio y la venta de indulgencias. Purgatorio fue una doctrina inventada por la iglesia corrupta en Roma, inventada para apoyar a la iglesia a sacar dinero de la gente con el fin de construir los edificios. La idea es, supuestamente, hay un lugar conocido como purgatorio, donde las personas podrían ir para, por medio de sufrir, poder pagar sus propias deudas y ganar por fin la salvación. En el año 1517, un fraile llamado Johann Tetzel había estado vendiendo indulgencias cerca de Wittenberg, recaudando dinero para construir el catedral de San Pedro en Roma. Según Tetzel, esos que compraban una indulgencia recibirán la duración de su castigo, o reducieran la duración de su castigo en el purgatorio. Las indulgencias también pueden comprarse a favor de familiares y amigos muertos. La línea final de un sermón de Tetzel, que fue repetido mucho en aquellos tiempos, tan pronto que es como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta inmediato fuera del purgatorio. Fue un vendedor de indulgencias, hasta tenía sus lemas dichos para promover. La idea es que algunas personas mueren con un sobreexceso de crédito en el banco de méritos para la salvación, y entonces otras personas mueren sin suficiente mérito, pueden comprar y usar el crédito de los que sobresalieron su necesidad. En lugar de sufrir tanto tiempo en el purgatorio, uno simple compra lo que falta para sí mismo o para sus amados familiares que ya estaban sufriendo en el purgatorio. Y como mucha gente común no tenía capacidad de leer la Biblia, o por lo menos no tenía acceso a las Biblias que fueron escritas en latín y guardados entre la política eclesiástica, fue fácil engañar a la gente. Pues si tú creciste en este ambiente y tu mamá o tu abuela estaba sufriendo en el purgatorio, ¿no vas a hacer todo sacrificio posible para apoyarla a escapar del sufrimiento? Fue un juego de manipular para ganancias. Fue en tal contexto histórico que Martín Lutero llegó a la escena. Martín Lutero nació en 1483 después de Cristo. Aunque su papá quería que él estudiaría la ley, una noche desustado por una tormenta, Lutero pidió ayuda de la Santa Ana y prometió entrar el monasterio donde entró en julio de 1505. Fue Agustino, con la influencia del padre de la iglesia del siglo IV, Agustín de Hipona, quien enfatizó correctamente la justificación por fe. Había 4 cosas que todavía asustaron a Lutero: la muerte, el juicio, el cielo y el incendio eterno del infierno. Lutero vio a Dios solamente como un juez y no un juez justo. Lutero recibió el consejo a amar a Dios, pero él odiaba a Dios y eso aumentó más su sentir de culpa. Por fin fue enviado a Wittenberg, donde recibió un doctorado en teología en 1512. Ahí Lutero enseñó y ministró, mientras también traduciendo la Biblia al alemán desde los idiomas originales. Recuerdo que la Iglesia Católica Romana en aquellos tiempos usaba la Biblia en latín
en lugar de usar la Biblia en el idioma que entendieron la gente. Mientras estudiando la Biblia, Lutero empezó a ver Cristo en una manera verdadera. Y como resultado de estudiar Romanos, llegó a aceptar la obra de Cristo en la cruz como suficiente y entender que por la fe vivirá el justo, como dice Romanos 1:17. Entonces Lutero fue convertido a Cristo. Por la fe vivirá el justo. Esta fue la frase que cambió todo para Lutero. La salvación viene solo por la fe. Sola fide. El entendimiento que la salvación es por gracia, por medio de la fe, empezó a impactar la Universidad de Wittenberg. La venta de las indulgencias y la corrupción entre el liderazgo de su iglesia fue el combustible a motivar a Lutero a trabajar a cambiar la iglesia. Entonces, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Fue una práctica normal para iniciar un debate, una discusión sobre diferentes ideas. Podemos decir que era la forma de usar las redes sociales en aquellos tiempos. Pues no tenía Facebook y Twitter todavía, o X. Su idea fue levantar una discusión y tratar de reformar y mejorar la iglesia romana, pero no funcionó. Entonces, entre 1518 y 1521, Lutero mueve de su idea de reformar a la iglesia a la separación de la iglesia católica romana, una iglesia que llegó a ser una iglesia falsa. Lo que pasó entre los años que siguieron es conocido como la gran reforma de la iglesia. Más que una reforma de la iglesia que llegó de ser la iglesia católica romana fue una protesta que resultó en lo que es conocido ahora como la iglesia protestante, que consiste en las iglesias evangélicas, por lo menos los que dedican a las doctrinas bíblicas y evangélicas. Entonces, ¿cuáles eran los principios dominantes de la reforma? La reforma bajo Lutero y los otros reformadores de tal época de la historia de la iglesia fueron las verdades del cristianismo bíblico, rescatando el evangelio verdadero, salvador, desde la oscuridad, aún después que Lutero en Ginebra, donde otro reformador, Juan Calvino, tenía su importante ministerio, Ginebra adoptó una frase latina como el lema de la reforma: post tenebras lux, o sea, luz después de la oscuridad, luz después de las tinieblas. Entonces, ¿cuáles fueron los principios dominantes de la reforma? Los principios dominantes de la reforma fueron lo que conocemos ahora como las 5 solas de la reforma. Las 5 solas de la reforma en latín: sola escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Sola escritura, solo las escrituras. Solus Christus, solo en Cristo. Sola fide, donde vamos a profundizarnos ahora. Solo a través de la fe. Solo gratia, solo por gracia, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. La salvación viene revelado en las Escrituras, que revela Cristo. Tenemos que confiar solo en Cristo y podemos tener la salvación solamente a través de la fe, por la gracia y para la gloria de Dios. El corazón de la reforma protestante es el Evangelio. El entendimiento correcto del Evangelio llevó a los reformadores a establecer las doctrinas conocidas como las 5 solas. Las 5 solas definen lo que significa ser protestante o ser evangélico. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta: sola fide, solamente creer, confiar, poner tu fe en Cristo, solo a través de la fe.
El Evangelio no es una religión de obras, sino una religión de fe. No se puede hacer nada para ser salvo, más bien Dios te salva sobre la base de tu fe, la cual es en sí misma sobre la base de la obra de Cristo en su nombre. Los protestantes, o sea, los evangélicos, creamos que no trabajamos para nuestra salvación y nadie es suficiente bueno para merecer a la salvación, mucho menos para sobrepasar méritos que pueden vender a otros. Pero gracias a Dios, la salvación no viene sobre la base de las obras, sino sobre la base de la fe. Además de la fe, no se puede hacer absolutamente nada para ser salvo. ¿En qué debo confiar? O sea, ¿dónde debemos poner nuestra fe? Solo es Cristo, solamente en Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Es una simple declaración de la salvación, no se dispensa a través de Roma, sacerdotes o sacramentos. No hay sentido en poner la esperanza en sus propias obras o en una indulgencia. En lugar de ello, la salvación viene solo por gracia a través de la fe puesta en Jesús solo. En un sentido, las 5 solas están interconectados e inseparables porque son doctrinas de la palabra. Conjuntas, las 5 solas describen lo que fue enfatizada entre las doctrinas bíblicas proclamadas por los reformadores sobre la salvación. Con nuestro tiempo quiero profundizar en la doctrina de sola fide, que significa que la justificación es solo por medio de la fe en Jesucristo, solo a través de la fe. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La justificación por la fe sola era el principio material de la reforma. Sola fide, sola por fe. Es importantísimo porque es una de las características distintivas que separan el verdadero evangelio bíblico de los falsos evangelios. ¿Cómo se trata con el verdadero evangelio? Es un asunto de la vida y la muerte eterna. El apóstol Pablo declaró, Gálatas 1:9. ¿Alguien puede leer? Gálatas 1:9. Antes hemos dicho, también ahora lo repito, que algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido, sean ateos. Gracias, hermano. No hay lugar para otro evangelio. Los otros evangelios son falsos evangelios que llevan a la gente a la muerte. Alguien que proclama otro evangelio debe estar bajo la maldición. Eso se trata como el asunto de sola fide, o sea, la salvación solo por la fe. ¿Cómo declara Dios que los seres humanos eran justificados? ¿Es solo por la fe o por la fe combinado con las obras? Es la pregunta. ¿Solamente por la fe o la fe combinada con obras? ¿En dónde vamos a confiar? ¿En Cristo solo o en Cristo más nuestras obras? Pablo deja claro en Gálatas y Romanos que los seres humanos son justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y el resto de la Biblia coincide. Sola fide es una de las 5 solas que llegaron a definir y resumir los temas clave de la Reforma Protestante. La palabra latina sola, solo, únicamente, y fide, la fe. La salvación únicamente por la fe. No solo distingue las diferencias entre los protestantes evangélicos y los católicos romanos, sino también entre el cristianismo bíblico y casi todas las demás de las religiones en el mundo. La enseñanza de que somos declarados justos por Dios, o sea, justificados,
únicamente sobre la base de nuestra fe y no por las obras, es la doctrina clave de la Biblia y una línea que divide entre la mayoría de las sectas del cristianismo bíblico. Sectas falsas en contra del cristianismo bíblico. Mientras que la mayoría de las religiones y sectas enseñan a las personas que obras deben hacer para ser salvos, la Biblia enseña que no somos salvos por las obras, sino que por la gracia de Dios a través del don de la fe, el regalo de la fe. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El cristianismo bíblico se distingue de cualquier otra religión en que se centra en lo que Dios ha conseguido mediante la obra terminada de Cristo, mientras que todas las demás religiones se basan en los logros humanos. Si abandonamos la doctrina de la justificación por la fe, abandonamos el único camino a la salvación. ¿Qué dice Romanos 4, 4 y 5? Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Bueno, su fe contada por justicia. La Biblia enseña que a los que confían en Jesucristo para la justificación, solo por la fe, se les imputa su justicia. Cristo, el Dios hombre, vivió la vida perfecta sin pecar, y su justicia, no solamente de no pecar contra Dios, pero para cumplir toda la ley de Dios, su justicia está imputada a la persona que confía en Cristo. Eso es una verdad maravillosa. Segundo Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cuando pensamos en la justificación y el hecho que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, es mucho más que el Padre viéndonos como personas que nunca pecaron. El Padre nos ve como personas que nunca pecaron, nuestros pecados fueron borrados, y como personas que cumplieron perfectamente toda su voluntad, como Cristo cumplió perfectamente toda su voluntad, su justicia imputada a nosotros. No solamente no podemos ser salvos por fe, no podemos hacer absolutamente nada para tener un acercamiento más, de ser más aceptado por el Padre, porque Él nos vea como personas perfectas, como su Hijo. Una verdad maravillosa de ser justificado no solamente significa tener nuestros pecados todos borrados, sino que también recibir toda la justicia de Cristo aplicada a nuestra cuenta. Cuando pensamos en lo que hemos recibido, debe humillarnos y causarnos a adorar. Si puede pensar en lo que Dios ha hecho por los suyos, sin ser humillado y sin ser motivado a adorar a Dios por medio de Cristo,
Debe checar tu pulso para ver todo estás vivo. Es maravilloso lo que Dios ha hecho con los suyos. ¿Una pregunta, un comentario? Quiero que puede penetrar en nuestras mentes, se hundir en nuestros corazones. La justificación incluye la imputación de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Más que ser visto como uno que nunca pecó, justificación, o sea, declarado justo, es de ser visto como uno que siempre cumplió toda la voluntad de Dios. Esto es la imputación de la justicia de Jesucristo. La bendición del gran evangelio que Cristo asegura a tales por creer, por poner su fe en Él. Es la justificación. La justificación incluye el perdón del pecado, la promesa de la vida eterna, sobre los principios de justicia, que es dado no en consideración de obras de justicia que hemos hecho, sino solamente por medio de la fe, en la cual la fe en la sangre del Redentor, en virtud de cual por la fe su justicia perfecta se nos imputa libremente de Dios, que nos lleva a un estado de más bendecida paz y favor con Dios, y asegura todas las bendiciones necesarias para el tiempo aquí en la tierra y por toda la eternidad. La justificación es la bendición salvadora por la cual los pecadores son declarados justos a la vista de Dios a través del perdón de nuestros pecados y la imputación de la justicia de Cristo. Esta declaración legal de Dios se produce precisamente como somos traídos a compartir en la vida justa la muerte que lleva al pecado y la resurrección triunfal de Jesús. No vamos a tomar tiempo, pero ahí en Romanos 6, ese es su punto. Debemos considerarnos como somos y vivir como somos. ¿Y quiénes somos? Somos las personas que fueron crucificados, sepultados y resucitados con Cristo. No hay razón de someternos a los deseos de la carne, porque la carne no tiene absolutamente nada poder sobre nosotros, porque tenemos nuevo Señor. No estamos bajo el señoreo de la carne, sino el señoreo de Él, quien nos salvó. Es una declaración legal externa por Dios de nuestra posición ante Dios. Es decir, que ahora somos justos, somos limpios, no somos culpables delante de Él. Estamos justificados solamente por la fe, solo en Cristo y no por obras. Las Escrituras declaran muy claramente, Gálatas 2:16, hermanos. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pues los que tratan de establecer su propia justicia o mezclan la fe con las obras, recibirán el castigo que corresponde a todos los que no alcanzan la norma perfecta de Dios. Sola fide, la doctrina de la justificación por la fe sola, aparte de las obras, es simplemente reconocer lo que se enseña una y otra vez las Escrituras. Que en algún momento Dios declara justos a los pecadores impíos
al imputarles la justicia de Cristo. Vamos a Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán pecó y pecamos con Adán en el huerto de Edén. Cristo obedeció y su justicia está imputada a nosotros. Esto ocurre independientemente de las obras y antes de que el individuo comience a ser justo. Esta es una distinción importante entre la teología católica romana, que enseña que las obras justas son meritorias para la salvación, y la teología protestante, evangélica, bíblica, que afirma la enseñanza bíblica de que las obras justas son el resultado de y la evidencia de una persona nacida de nuevo que ha sido justificada por Dios y regenerada por el poder del Espíritu Santo. Las obras ahí importan, pero no para ganar la salvación, como resultado, como evidencia que la salvación ya tenemos. ¿Tan importante es la sola fide? Es tan importante para el mensaje del Evangelio y una comprensión bíblica de la salvación que Martín Lutero la describió como el artículo con el que se sostiene la iglesia. Aquellos que rechazan la sola fide rechazan el único evangelio que puede salvarlos y por necesidad abrazan un falso evangelio. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3. 6 al 11. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado con justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas por el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Esta frase, el justo vivirá por la fe, citado 3 veces en el Nuevo Testamento de Habacuc. La fe es la misma, en sí misma es un don, un regalo de Dios que no tenemos capacidad para obtener o ejercitar por nuestra propia cuenta. La fe viene por medio de la palabra. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír, el oír por la palabra de Cristo. Dios produce la fe por medio de la palabra. Dejados a nosotros mismos solos, simplemente no podemos producir la fe salvadora. Y no podemos ganar la fe o la salvación por ningún acto o mérito por nuestra parte. Estamos justificados por la gracia de Dios solo por medio de la fe sola. Así que de esta manera es toda la gracia. La gracia de Dios al darnos la fe salvadora a través de la fe. Y la gracia de Dios hace que la fe salvadora sea suficiente para justificarnos a través de la obra de Cristo. Ahora déjenme preguntar. ¿Alguna vez te has preguntando por qué la fe es el medio que Dios usa para justificar al pecador? ¿Por qué Dios no usó el amor, la humildad o la bondad? Bueno,
Dios usa la fe porque va exactamente en contra de la dependencia en nosotros mismos. Confiar en Dios por nuestra justicia está en conflicto directo con el deseo del hombre de depender en sus propias buenas obras para la salvación. Es Dios quien recibirá la alabanza y la gloria en la salvación y no el hombre. Es la justicia de Cristo la que nos hace inocentes. Por gracia sola, por medio de la fe sola, es la única manera de ser justificado ante Dios. Ahora, hemos platicado mucho sobre la necesidad de la fe. La Biblia nos declara que la justificación que necesitamos viene solamente por medio de la fe. Y eso es la fe sola. No es la fe más nuestras obras. Es la fe sola puesta en Cristo solo. Y la fe es un regalo que recibimos de Dios por gracia, por medio de escuchar la palabra. Pero antes que podamos terminar a platicar sobre la fe, sobre sola fide, la fe sola, sobre la justificación por la fe sola en Cristo solo, quiero asegurar que cada uno de nosotros aquí podamos entender qué es la fe. ¿Qué es la fe? En el Antiguo Testamento, el término traducido fe, confiar, creer, referente al Señor, habla de creer su mensaje como veredicto y confiar en su persona. Tiene que creer que su mensaje es la verdad, pero también confiar en Él. Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor, Él se lo reconoció por justicia. Habacuc 2:4. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. En el Nuevo Testamento, el término griego traducido como fe, creer, confiar, normalmente se usa para hablar de requisitos para la salvación. Es creer en el Evangelio, que consiste en dos elementos: creer algo como un hecho verdadero y confiar personalmente en alguien. Creer algo como verdad, Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tiene que creer algo, pero también confiar personalmente en alguien. Juan 1:12. El Evangelio según Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Como el arrepentimiento que vimos de Daniel el domingo pasado, la fe también es un regalo de Dios. Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Primero, la fe debe incluir el conocimiento de Cristo y lo que Él ha hecho en el Evangelio, su obra en la cruz del Calvario y su resurrección, que muestra su poder, su victoria sobre la muerte y entonces sobre el pecado. No podemos tener fe en algo o a alguien que no conocemos, que no tenemos una relación o no entendemos. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Debemos saber algo acerca de Jesucristo si queremos creer en Él. Por eso es tan imperativo que compartamos el Evangelio con los demás. ¿Cómo van a conocer la salvación si no oyen? No pueden. La salvación por medio de la fe sola llega a través del conocimiento de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Salvación por medio de la fe también debe incluir la confianza. No solo sabemos de Él, sino nos confiamos en Él. Lo recibimos, descansamos sobre Él, nos echamos encima. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora por el cual recibimos y reposamos sobre Él solo para la salvación como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Puede pensar en esta manera. Como el Johann Tetzel, vendedor de indulgencias, si él estaba aquí, él puede venderle a este silla, ¿no? Él puede decir, este silla parece muy fuerte, ¿no? Sin importar que a lo mejor vino de China, que no, pero este parece muy bien, ¿no? Y él puede hablar, tiene 4 patas, no solamente 3, está firme. A lo mejor aún puede convencer Will que en este piso no va a necesitar 2 porque las patas no van a separar, pero hablando y hablando, él puede hablar de todas las virtudes de este silla. Pero él no está confiando en este silla. Hasta que él tiene que sentarse aquí y mostrar que él cree en la silla. Hay mucha gente que pueden hablar acerca de Jesucristo. Hablar acerca de la Biblia. Yo creo en la Biblia, yo creo que Jesucristo existe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no están confiando en Jesucristo. Tenemos que creer la verdad y confiar en Jesucristo para la salvación. Es importante aquí aclarar que no es la fuerza de nuestra fe que salva, sino que es el objeto de nuestra fe lo que salva. Muchos tienen fe en su fe. No, pues yo creo que Dios va a hacer esta cosa porque yo tengo mucha fe. Pero creen cosas que aún no están declaradas en la palabra de Dios. Y tienen mucha fe en su fe. Tenemos fe en la verdad y en la persona quien es la verdad. El objeto de nuestra fe es lo que es tan importante. Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Él nos salva. Puedes estar sosteniendo por un hilo, pero no es la fuerza de tu agarre que te salva, sino más bien en quién que estás confiando en lo que lo hace. No depende en ti, depende en Él. Confiamos en Él. No es porque uno tiene más fe que otro. Fe en su fe. Tenemos que tener fe en el objeto correcto, nuestro Señor Jesucristo. Y a medida que aprendes y entiendes que no es la fuerza de tu fe, sino la persona en que confíes, encontrarás rápidamente que no eres tú quien se aferra a Cristo, sino más bien ese es Él que se aferra a ti. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las abaratará de mi mano. Él nos protege, Él nos guarda. El teólogo John Murray lo decía de esta manera: la fe es una transferencia de la confianza en nosotros mismos y todos los recursos humanos para depender solamente en Cristo para la salvación. La fe
es la confianza en una persona, la persona de Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador de los perdidos. Es la encomienda de nosotros mismos a Él. No es simplemente creerle, es creerle y creer en Él. Entonces, pues aún los demonios creen su palabra. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno o que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen en la verdad, pero no creen en quién es la verdad. Entonces, la doctrina de la fe salvadora se refiere a confiar y creer en el Evangelio, no solo a conocerlo, a creer en la realidad de una persona histórica llamada Jesús, ni aceptar una serie de datos y información sobre Él. La Biblia establece claramente que incluso los demonios creen y tiemblan. Pero la fe que salva no es tan solo creer hechos históricos. La salvación por fe es creer el mensaje del Evangelio y confiar en Jesucristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe es un regalo de Dios y viene a través de la palabra predicada, el Evangelio anunciado. Esta verdad se transformó en un rito de guerra de la Reforma en la historia de la Iglesia. Por muchos en América Latina, las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana todavía están llevando cautivo sus mentes y corazones. Y el problema presente no es solamente la Iglesia Católica Romana, sino las enseñanzas de las sectas no evangélicas que están siendo proclamadas fuertemente el día de hoy. Latinoamericana necesita experimentar un verdadero avivamiento tal como lo que pasó en el tiempo de la Reforma. Y las doctrinas conocidas como las 5 solas, entendidas y aplicadas correctamente, pueden encender la llama de la Reforma también aquí. Por algunas personas no es la Iglesia romana ni las sectas que causa tanto problema, sino por la falta de discernimiento por causa de no estudiar la Biblia personalmente, que permita a otros errores entrar a su manera de pensar y creer. Por rechazar, estudiar y entender, va a creer muchas cosas engañosas, aún como las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana en aquel tiempo, cuando vendieron sus indulgencias para ganar dinero para edificar Roma. Pues es mi oración que ustedes que están aquí en nuestra iglesia escuchando la enseñanza bíblica pueden profundizar su fe. Aún como creyentes, nuestra fe va a ser profundizada y aumentada en conocer mejor la palabra de Dios, en conocer más profundamente a nuestro Dios por todos sus atributos, a nuestro Señor Jesucristo, a la obra de toda la Trinidad. Quiero que las enseñanzas bíblicas sean usadas para aumentar tu amor por tu Salvador y encender aún más tu pasión a adorar al Señor y glorificar a Él en todo lo que haces. Y esto incluye anunciando las buenas nuevas a la gente a nuestro alrededor que no conocen a Cristo todavía. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Porque en el Evangelio, dice Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo
por la fe vivirá. La fe en el Señor Jesucristo no es solamente para recibir la salvación. Es por la fe en el Señor Jesucristo que vivamos día tras día para su gloria. Padre Celestial.